Gracias por acordarnos. Ok, muy bien. Pues vamos entonces con ese capítulo. Em, Yeshua y sus discípulos cosechan, avientan y muelen grano en el segundo Shabbat después del primero del mes, provocando la ira de los Prushim, de los fariseos. Entonces, Está les voy a compartiendo la compartir. pantalla. Ya se la voy a compartir. Ahí está. ¿La ven? ¿La Sí, ven? señor. Ok. Entonces, semana 24 desde que comenzó el ministerio de Yeshua, día 168. Eventos detallados en Mateo 12:13 ocurren durante el mismo periodo que los evangelios registrados, que los eventos registrados en Mateo 8:18 a 11:30. Entonces, lees con tus... Eh, Sí. ahí nos vamos. Aconteció en el segundo Shabbat, después del primero, que pasando Yeshua por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los Prushim les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de Shabbat? Respondiendo, Yeshua les dijo, ¿ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Jehová y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los Coanim, y comió y dio también a los que estaban con él? Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del Shabbat. Ok. Entonces, los pasajes que están ahí, Mateo 12:21, Marcos 2:23, son los paralelos que nos dan las otras versiones muy parecidas a esto, ¿cierto? Están comenzando a arrancar espigas, viéndolo los puchín, dijeron y aquí tus discípulos, aquí también comenzaron a arrancar espigas. Mira lo que hacen en el Shabbat, porque hacen en el Shabbat lo que no es lícito. Entonces, aquí hay un par de notas interesantes, porque en los evangelios cronológicos dice aconteció en el segundo Shabbat después del primero, y uno dice, bueno, pero ¿qué, qué sentido tiene eso? Aquí hay una nota, la puede leer alguien, la nota uno. Ricardo, ¿puede? Ujú. ¿O alguien? Yo tengo la nota 1. A ver, Dice, este es el segundo Shabbat después de Rosh Hodesh, el primer día del quinto mes. Han pasado 9 días desde la fiesta de la luna nueva que Mateo organizó en su casa. Mateo, el levita, ahora forma parte de la compañía de seguidores de Yeshua a tiempo completo. bueno, ¿se acuerdan? La semana pasada hablamos de que Mateo había organizado una cena en su casa, pero en el Evangelio de Mateo vimos que no decía que era la casa de Mateo, por lo cual se deduce que ese Evangelio lo escribió Mateo. Pero en los otros Evangelios, Marcos y Lucas sí dice que fue en la casa de Mateo. Y la razón de la comida no fue porque, bueno, ¿qué hacemos esta tarde? ¿Qué hacemos? No, pues reunámonos a comer. Sino que la razón era que era un Rosh Hodesh, o sea, era un comienzo de mes y usualmente se celebra el primero y el segundo día del Rosh Hodesh. Allá, pues, nosotros deberíamos hacer lo mismo, pero como estamos en la diáspora y ni sabemos dónde está la luna ni nada, pues, entonces no hacemos nada. Pero normalmente el rey David también hacía eso, ¿se acuerdan? Ah, sí. Que Saúl le dijo a Jonathan, su hijo, ¿dónde está David? Esta es la noche de luna nueva. Y no, él me pidió permiso para ir con la familia. ¡Ah! Se enojó y todo eso. Entonces,
Y ahí en ese pasaje se muestra que ellos usualmente se reunían el primero y el segundo día de la luna nueva con el propósito de conmemorar o de agradecer por el inicio del nuevo mes. Eh, Entre paréntesis, esa es una de las razones por las cuales nosotros, Michael y nosotros, no estamos de acuerdo con el con el calendario de los esenios, porque ese calendario, si bien tiene unas ciertas características que son hasta cierto punto admirables, no utiliza la luna para nada, Mm. es meramente solar. Y cuando desecha la luna, pues está desechando una parte muy importante de lo que dice nuestro Padre Jehová en Génesis, ¿no? Él puso la luna, el sol y la luna como astros para marcar los días, los meses y los años, no las semanas. No, las semanas son 7 días, no están asociados con ningún evento de la naturaleza. Es un número que caprichosamente Dios determinó y que muestra precisamente que Él es soberano. ¿M? Bueno, entonces a eso hace referencia la nota allí. ¿Qué es lo que sucede? Los discípulos están arrancando espigas, ¿sí? Van pasando por los campos, comen espigas, hacen esto y se las comen. Usted probablemente nunca lo ha hecho, ¿sí? Pero no sé si siquiera haya tomado granos de trigo, si tiene acceso a ellos, a los granos de trigo, que usted de pronto los compra y se los echa a la boca. Y resulta que para su sorpresa se daría cuenta que el grano se deshace con la saliva y tiene un sabor muy rico, ¿sí? Ensáyenlo. Si tienen la oportunidad de conseguir una media libra de trigo en grano, hagan la prueba, simplemente para ver por qué estos hacían eso. Entonces, aquí hay varias cosas interesantes, porque hay quienes argumentan que, ve, esta es la demostración de que Yeshua quebrantaba el Shabbat, ¿sí? Porque él permitió que hicieran ese trabajo, entonces al quebrantar el Shabbat, él estaba desechando el Shabbat y por eso es que podemos cambiarnos al domingo. ¿Estamos? Eso dice el cristianismo. ¿Qué dicen aún los judíos mesiánicos? Que esto es increíble que lo digan, pero lo dicen. No, es que toda la Torá nosotros debemos cumplirla siempre y cuando la vida de la persona, la vida de la gente no esté amenazada. Quiere decir, si en Shabbat resulta que hay un familiar, una persona ahí al lado suyo que está en peligro de muerte, y entonces se requiere que usted vaya y salga y maneje o corra no sé cuánto y saque de su bolsillo y compre algo para traer a esa persona o venga y la tenga que cargar y llevarla. Entonces, esas acciones que supuestamente estarían quebrantando el Shabbat, comprar en Shabbat, caminar no sé cuánto, recuerden que ellos tienen unas normas respecto de cuánto se puede caminar, etcétera. Se puede violar el Shabbat porque usted está eh, protegiendo una vida, ¿sí? Entonces, que ese era el caso aquí. Los discípulos estaban muriendo de hambre, dicen ellos, ¿sí? Los discípulos estaban muriendo de hambre. Y entonces Yeshua les permitió tomar de las espigas y comer, porque de esa manera les salvó la vida, ¿sí? Pero dice, bueno, espere, ¿cómo así que estaban muriendo de hambre? Pues me imagino que ustedes en sus países, en toda Latinoamérica, usamos esa expresión, ¿no? Estoy muerto de hambre.
pero no es que me estoy muriendo de hambre, no estoy en un estado de inanición que tengo la piel pegada a los huesos y que ya voy a perecer. No, no dice estoy muerto de hambre porque tiene hambre. Y obviamente no era el caso de los discípulos que estaban en un estado, en una condición de extrema miseria y, y, y hambre, hambruna, que Yeshua les dijo, no, 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 hay que quebrantar el Shabbat para que ustedes puedan comer. Eso obvio que no es así. Estaban caminando, bla, 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 ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? A ver, ¿ustedes qué perciben? A ver, leamos esta nota y luego seguimos. A ver, La dos, la nota 2. los Ahora sí, preceptos. Ricardo, a ver, Ricardo. Los oí Ahora sí. sordos. Dice, por ley fariseica, se volvió imposible para el pobre alimentarse en el Shabbat, caminando dentro de un campo y arrancando los granos, tal como está provisto en la Torá. Los Prushim decretaron que arrancar las cabezas de los granos era cosechar, frotar la paja del grano era trillar, y comer el grano era moler. Yeshua enseñó a sus discípulos con el ejemplo a ignorar las reglas de la religión hecha por hombres. Bueno, entonces, ¿cómo era eso? Es muy diferente que usted agarre unas espigas y jale así y recoja unos granos, pero dice, eso es cosechar. No, pero cosechar, la definición de cosechar es que usted va y todo el terreno, toda la producción la toma. Dos, si usted hace así, entonces usted está trillando el grano porque le está quitando la paja. Entonces está haciendo ya La un segundo cascarita. trabajo, la cascarilla. Ujú. Y no se puede moler, pero cuando usted se pone eso en la boca y usted lo tritura con sus muelas, usted está moliendo. ¿Sí? Entonces está haciendo tres trabajos en Shabbat. Dice, bueno, ¿y qué pasa? Porque lo que dice la Torá es que Ujú. permitirás que los pobres pasen por los campos y tomen lo que necesiten. No, no pueden llegar con un canasto, con un costal y en la Llenarlo. sitio del vecino, ¿sí? Llenarlo y llevárselo para casa o venderlo. Pero el padre permite que si usted pasaba por ahí, pudiera echar mano de eso, de coger unas semillas con la mano. Si era un árbol de frutales, coger una fruta y comérsela es lícito, ¿sí? Pero los fariseos habían convertido esto con esas leyes en algo imposible de hacer. Entonces Yeshua está quebrantando el Shabbat. No, no lo está quebrantando, porque la Torá no prohíbe hacer eso en Shabbat. Porque la definición de los fariseos respecto de que esto es cosechar, esto es trillar y masticar es moler, es falsa. Es un capricho de ellos. ¿Comprende? Entonces por eso Yeshua los desafía abiertamente, diciéndoles, no, eh, ese no es el punto. Dice aquí, os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? El Mm, micrófono de la señora Elizabeth hace interferencia, amigo. ok, yo te lo pago, Elizabeth. Ya, ya está. Ok. ¿Está bien así? Sí, Bueno, bueno. Em,
Entonces, estamos diciendo, que Yeshua es el Señor del sábado. Yeshua es el Señor del Shabbat. Ujú. ¿Mm? Y significa eso entonces que porque es el Señor del Shabbat puede quebrantar el Shabbat, puede hacer lo que le dé la gana en el Shabbat. No, lo que él está haciendo es redefinir las normas que los hombres se habían inventado para el Shabbat, que eso sigue siendo vigente hoy. Algunos de ustedes ya me han preguntado, ¿y en Shabbat se puede hacer esto? ¿Y en Shabbat se puede hacer aquello? Porque las circunstancias de cada uno son tan diferentes y tan particulares que francamente yo no les podría decir. Depende de cuál es su necesidad y cuál es la circunstancia en la cual usted se ve envuelto, envuelta y le toca decidir si en ese Shabbat usted debe o no hacer eso. ¿Comprende? Porque el marco que tiene el Shabbat es muy amplio. Por definición lo que dice es, es un día de reposo, un día de cesar de hacer las actividades que normalmente hacemos. ¿Mm? Por eso, esta es una bendición para las señoras, en particular en las casas, porque si usted prepara todo adecuadamente desde el viernes, entonces en el Shabbat no tiene que estar pensando en qué va a preparar, simplemente calienta lo que tiene allí. Y si durante la semana usted es la que recoge los trastes y los lava y todo eso, bueno, en el Shabbat no lo hace. Eso se queda ahí. Usted recoge simplemente la loza, la pone ahí y no le va a pasar nada hasta que se acabe el Shabbat. ¿Sí? Incluso si tuviera una persona que le ayuda, esa persona tampoco debería encargarse ni de hacer el aseo, ni de, ni de lavar la loza, ni de nada de eso, porque es Shabbat. Entonces el Shabbat es, no harás que trabajes tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu burro, ni tu caballo, ni tu bestia. Hay que dejarlos descansar. Entonces, cuando no observamos el Shabbat, ¿quiénes son los que se lesionan? Nosotros. ¿Mm? Ay, es que yo no soporto ver los trastes sin lavar en la cocina en el Shabbat. Tengo que lavarlos y Dios, que Dios me perdone. Bueno, pero ¿qué necesidad tiene de hacerlo? Usted dejó todo preparado, simplemente caliente, sirva y ya. Y descanse de esa rutina, rompa la rutina. Pero decíamos, que hubo la emergencia de que la amiga, la vecina, la familiar está enferma y hay que ir y cocinarle algo a los niños que tiene. Entonces usted no puede decir, no, lo siento mucho, hoy es Shabbat, yo no cocino en Shabbat, ¿sí? Porque la vida está por encima de eso, proteger la vida. Entonces usted debe ir, no es un trabajo porque no es lo que usted hace regularmente, a menos ahora si usted todos los días va a trabajar donde esa señora y le pagan y está yendo también el Shabbat, ahí usted está violando el Shabbat, porque usted está yendo a trabajar, ¿comprende? Pero usted está yendo a hacer un servicio que no se lo van a pagar, que es simplemente una demostración de cuidado, de afecto, de amor, de protección a esa persona, a esos niños, está bien hacerlo. O salir a comprar una medicina para su hijo, su hija, su esposo, quien sea, en fin, que esté en una emergencia en ese día y no, es que yo no compro nada hasta que se termine el Shabbat, por favor.
Vaya y cómpreselo y entrégueselo y ya. ¿Comprende? Preguntas, porque esta parte es clave entenderla. Ujú. Entender qué es lo que pretende Yeshua enseñar ahí con eso. No es simplemente que quería hacerles dar rabia a los fariseos, llevarle la contraria porque sí. No, 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 él está haciendo algo que tiene mucho sentido, que nos tiene que dar enseñanzas a nosotros. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo entienden? ¿Qué no entienden? Preguntas. Yo tengo una preguntita. Em, no estoy segura si leí o escuché, sí les oigo de vez en cuando los hermanos de Judá, entonces no estoy segura si leí. ¿Se puede comprar y vender en Shabbat? Si tú, es como si me preguntas, ¿y se puede comer cerdo? Claro que se puede comer cerdo. Me refiero a que, no, yo sé que si estoy haciendo trabajar a alguien, eso no, pues porque, o sea, por ejemplo, como usted dice, se puede comprar en Shabbat, por ejemplo, ¿no? Me tengo que transportar porque, no sé, mi inquilina me dice que vaya porque para pagarme, por ejemplo. Entonces, me toca coger bus y toca pagar eso, ese servicio que a la final eh, ya me estaría, ¿cómo es? Yo ya estaría transgrediendo si es que pago el transporte. Bueno, hay cosas que sí se pueden postergar y hay otras que no, pero si me toca salir y me toca pagar el transporte y me toca comprarme un agua, por ejemplo, porque tengo sed, no sé, Te estás muriendo de sed. No, de nuevo, fíjate cómo es la pregunta. ¿Puedo comprar y vender? Pues claro que usted puede comprar y vender, pero ¿tengo que comprar y vender? No, pues hay que ver si yo puedo evadir eso. Si yo puedo decirle a la inquilina, ¿sabes que te recojo el dinero mañana temprano el domingo? Sí, entonces ya me quité ese problema. Porque, porque siempre, mire, siempre que nosotros nos propongamos obedecer los mandamientos de Jehová, nos van a aparecer cosas que se nos atraviesan y que se justifican hasta cierto punto para poder quebrantar el mandamiento. Entonces, a nosotros nos pasa y nos pasa con frecuencia. Ujú. Que si son los vecinos que tenemos allá, entonces en un comienzo guardaban el chaval y todo eso, ya se les olvidó todo y de pronto invitan a hacer cosas en un Shabbat que no nos sentimos bien haciéndola porque sabemos que no es pertinente. Ujú. ¿No? Entonces preferimos no participar. Pero eso ya es, yo no les puedo decir, es que ustedes como lo guardan el Shabbat y yo sí lo guardo, entonces, no, simplemente evitamos eso. Pero hay circunstancias en las que ya a uno le toca hacerlo porque es una emergencia, ¿sí? Una emergencia y entonces, ¿quién determina si eso es emergencia o no? Cada uno le toca definirlo, porque las situaciones van a ser tan particulares que no se puede tirar una norma igual para todo el mundo. Doris, Gracias, sí. En el caso mío, se acuerda, la mayor parte del problema de Shabbat que yo tenía era porque yo había aprendido con los hermanos de las raíces hebreas que se prendían hasta velas en el Shabbat. Pero es que digamos, yo había entendido, como yo venía copiando lo que ellos hacían, ¿verdad? Entonces, nosotros hacíamos una oración y prendíamos las velas en el Shabbat. Después me vengo a dar cuenta que no se puede prender fuego en el Shabbat. Entonces, en esa transición que estuvimos, de que si se prendía fuego o no, yo prendía la cocina y si me agarraba tarde, o sea, no importaba porque ya estaba prendida la cocina. Entonces mi esposo quedó con esa confusión de que, entonces, si usted la prende antes
antes, y aunque llegue hasta allá, entonces ahí sí no hay problema con el bendito fuego, dice que lo prenda, ¿verdad? Entonces ya fuimos aprendiendo a que no, definitivamente que cocinar antes y todo eso. Hoy me preguntaba una amiga, ella es una amiga muy querida, ella es cristiana, ella es dentista y entonces ella me estaba preguntando cosas hoy. Entonces yo le hablaba de lo que ella me preguntaba, yo le hacía preguntas. Entonces aprendí, ¿verdad? Como usted decía, hágale pregunta, déjele la duda. Entonces ella me decía, esto es Shabbat. Entonces yo le estaba diciendo a ella que si era una emergencia, así como lo estabas diciendo vos, ¿verdad? Entonces que nosotros sopesáramos si era que había que hacerlo o no, pero que Yeshua decía que había que hacer el bien, pero él no estaba quitándole la autoridad al Padre con el mandamiento. Entonces mi esposo me decía, con ella, dice, pero qué conveniente. Entonces sí se puede prender el fuego desde antes y si no ha terminado de cocinar, dejarlo prendido, ahí no está violando el Shabbat. Entonces, ahí tengo que ver cómo le vuelvo a explicar eso de Shabbat de manera que lo entienda. De lo del fuego hemos hablado en otras ocasiones, porque eso del fuego pareciera que fue un mandamiento muy particular en esa circunstancia en que estaban allí en el desierto. Pero, por ejemplo, hoy en día, si nosotros hablamos de gente que pudiera estar guardando, tratando de guardar los mandamientos y que vive en esos extremos de la tierra donde hay ese frío tan terrible, puede ser allá en el sur de Ujú. Latinoamérica, en el norte, que si la gente no prende fuego, se muere. O sea, que es la manera de calentar sus casas. Entonces, vamos a caer en ese tecnicismo de que no, es que si se prende antes, 15 minutos antes y se deja prendido, si no, si sé qué, no sé qué. No, otra vez, ¿cuál es el espíritu del mandamiento? Parece que en el momento en que se da ese mandamiento es porque el Padre no quiere que la gente esté buscando madera, cortando madera, viniendo a hacer una hoguera, aprender eso en Shabbat, que eso es todo un problema hacerlo, prenderlo, y no, libérense de eso. En este día no hagan eso, descansen. Nosotros hoy no tenemos ese problema porque es tornar una perilla y ahí está el gas. O ni siquiera el gas, prendemos la cosa eléctrica. Entonces no dependemos de eso, ¿sí? No estamos sujetos a eso. Entonces por eso ese tipo de cosas, si uno se va a la meticulosidad, tiene que comenzar a reglamentar. Entonces el fuego, ¿qué es lo que hacen algunos judíos? No, si el fuego usted lo prende 18 minutos antes del Shabbat, el caso de las velas, y entra el Shabbat y ya está prendido, no hay problema. Y otros dicen, no, es que ni siquiera eso se debe hacer, es sin fuego. Y ahí han estado peleando toda la vida. Y luego llegamos nosotros que decimos, ¿cuál hay problema? Préndalo. Sí. Entonces ahí está, bueno. Ana tenía la mano levantada y luego Elizabeth y luego Diana, Dayan. Ujú. Sí, Miguel, es que se me cansa la mano teniéndola levantada. Mire, lo que quería compartir era, por ejemplo, a mí me pasó algo en un Shabbat. Eh, yo no me había dado cuenta, yo tenía que llevar a mi sobrino a un lugar y me pidió de favor que lo hiciera, ¿verdad? No me percaté de que mi carro estaba marcándome que necesitaba gasolina. Entonces yo estaba atrapada en mi mente, pero es Shabbat. ¿Y ahora qué hago? Me voy a quedar a pie y estoy muy lejos de mi casa. O sea, manejando estaba 35 minutos de mi casa. Ok, Entonces yo, para ahí. ¿Ustedes qué hubieran hecho los demás? Ujú. Yo sí ¿Ustedes? ponía gas. Le echo la gasolina, pues ya estoy afuera. Ujú. ¿Todos? Sí, yo también. Ok, entonces, a ver qué hizo Ana. Ujú. pues claro, Miguel, que se la puse.
Pues ni Sí, modo, pues no hay nada también que pues hacer. poner Era gasolina. eso, era eso, o me quedo caminando, me voy caminando, pero entonces me sentía tan mal conmigo misma, pero ¿Cuál es también, el espíritu de tu pregunta, Ana? no, no es una pregunta, estoy compartiendo algo que pasó, porque muchas personas se pueden ver en la necesidad, por ejemplo, de que Miguel está diciendo lo que Yeshua hizo, ¿verdad? Los discípulos, sus discípulos tenían hambre, algo se tenía que hacer, o sea, en el Shabbat se nos pueden presentar cosas que están fuera de así, de como de, o tenemos que actuar o nos quedamos así, o yo hubiese, si yo no le echo gasolina a mi carro, pues entonces tendría que caminar. Y si nos vamos por el lado de los hermanos judíos, pues entonces también eso estaba malo, porque no se puede caminar tanto. Pero lo que quería era compartir eso con respecto a que no es que vamos a andar comprando, yendo al supermercado, haciendo esas cosas, pero si hay algo, como siempre Miguel lo ha dicho, que siempre se hace el bien en Shabbat, también podemos ir a ver un enfermo, asistir a alguien que necesita una medicina, también eso aplica para nosotros. Si se nos presenta una situación similar, debemos de actuar. No creo que el padre se vaya a enojar por eso. Era todo. Sí, el caso es que tú quieres hacerle un favor a alguien o te has comprometido a hacérselo y debes cumplir tu palabra. Entonces, listo, yo le hago el favor porque para mí no es problema llevarlo, pero cuando me subo al carro, uy, me falta gasolina. Entonces ahora lo llamo y le digo, no, ¿sabes qué? Ya no te cumplo, Ujú. por favor. Es más testimonio cumplirle que decirle que no. Y para cumplirle, pues toca ir y echar gasolina. ¿Cuál es su motivación? Su motivación es que usted planeó, ay, voy a dejar para echar gasolina en el Shabbat. No, fue algo que sucedió, bueno, hágalo y ya, no le dé tantas vueltas. En mi caso fue peor, Miguel, porque yo no me percaté en el momento que me entré al carro. Ya yo iba por mitad de camino, o sea, yo no me había dado cuenta. Eso fue lo que pasó y como quiera me tuve que parar. Bueno, Claro. ok, Dayan, Hola a todos. Bueno, después de años de vivir sola y guardar el Shabbat, como a mí me gustaba, yo soy bien organizada y bien planificada, este, yo tenía exactamente lo que necesitaba para hacerme una ensalada, o sea, algo muy práctico, muy rápido, no me hacía ni medio problema. Ahora que vivo con mi papá, o viene la empleada a la casa, o sea, sí, o me pide que pague cuentas, o me pide, porque yo le manejo el dinero. Bueno, la cosa es que ya no estoy tienes el pasando, control. Sí, estoy claro. pasando por un momento realmente difícil para mí en ese sentido, ¿ok? Siento que cada cosa que hago es así, es Shabbat, no, pero bueno, ni modo, no es que lo esté haciendo para mí, lo estoy haciendo para otra persona, o sea, no me queda otra, pero me duele, se me hace complicado. Igual lo Bueno, tengo que hacer, igual lo hago, pero internamente sí me duele. pero es lo que te digo, es lo que les digo, ¿quién tiene el control? Porque es que el asunto es, si yo tengo el control, que es lo que hemos conversado en otras Ujú. ocasiones, creo que con Sandra, em, si usted vive en la casa de sus padres, ¿sí? Y está, le toca estar sujeto a lo que ellos, a lo que son sus reglas de ellos, sus horarios y todo eso, hombre, pues yo no puedo imponer nada. Yo quisiera poder guardar el Shabbat, pero si hay circunstancias de fuerza mayor que me lo impiden. Ahora, si en lo posible tú le puedes decir a tu papá, ¿sabes qué? Ok, yo me hago cargo de eso mañana o el lunes o qué sé yo, y es posible, pues hazlo. Pero si definitivamente no es posible porque, uy, se me olvidó que hoy había que pagar y entonces hay que pagar hoy y si no nos metemos en un problema, pues ni modos, ¿sí?
porque tú Sí, no, estás bajo el para yugo pagar de él. empleados. Generalmente es para pagar empleados y no puedo dejarlos a ellos esperando su Bueno, plata. imagínate. Gente pobre, Exacto. Sí, ¿no? O sea, yo me organizaría de otra manera y si fuera mi situación y mi plata, me organizo y pago los viernes, ¿no? claro, pero no Pero en es, este caso no. no es el tuyo. Ajá, Sí, entonces no. esas son buenos ejemplos y es bueno que esté saliendo todo esto Claro. porque esa es la realidad de la vida ahorita. ¿Sí? El caso tuyo ahorita es con tu papá. El caso de otros es con el cónyuge. Es porque el Ujú. marido o porque la esposa no están en esta onda y entonces le pone problemas todo el tiempo. ¿Mm? Nosotros aquí estamos visitando a nuestra hija. Ella trata de guardar el Shabbat, pero como su esposo no está en esto y nos respeta y nosotros lo respetamos a él, Ujú. pues para comenzar el Shabbat nosotros nos reunimos aquí en este cuartico, en esta oficina y ahí lo hacemos, ¿sí? Pero como estamos sujetos a que esta no es nuestra casa, pues nos toca ceder a muchas cosas que ellos nos piden, porque no es mi casa, yo no le puedo decir, no, no, ay, yo no aguanto, porque, ¿cómo así? Me está pidiendo algo y yo estoy en su casa, estoy usufructuando su casa, tengo la obligación de hacer ciertas cosas. Ya cuando estamos en la casa nuestra, eso es otro paseo, porque uno tiene las reglas del juego ahí, tiene el control. ¿Eh? Entonces esa es la realidad para muchos que tienen matrimonios o que tienen vidas compartidas con personas que no entienden y que no quieren o no lo pueden hacer. Entonces nos toca fraccionarnos hasta cierto punto, pero hacemos lo mejor que se puede, lo mejor que se puede dentro de todo. ¿Sí? Elizabeth, Bueno, mi pregunta son dos. Por ejemplo, mi esposo se va al trabajo. En este caso, él sí lo entendería. ¿Dejaría de hacerle desayuno para él? Dos, eh, por ejemplo, tengo una lavavajilla. ¿No pondría los platos ahí y la lavavajilla puede lavar sus platos? Los platos así. a ver, yo no quiero responder, respondan ustedes, las dos cosas. ¿Hace desayuno o ¿Usted no hace le haría desayuno? desayuno a su marido o que no? Oye, chaval, mijo, aguante. ¿Sí? Hágalo ¿Qué Eh, usted. haría usted? Miguel, yo pienso que en el día a día siempre nuestro estilo de vida debe ser el servicio y el ejemplo. De hecho, eso fue lo que modeló Yeshua y dijo el apóstol Shaul. Muchas mujeres, por causa de su testimonio, han atraído hombres a la fe, ¿verdad? Entonces pienso yo que si el atender a mi marido con amor, sin que eso constituya un quebrantamiento del mandamiento, eso es beneficioso para mí en mi relación. Porque en mi caso sería tensionante el hecho de mandar a mi esposo 8 o 10 horas a la oficina sin desayuno. Entonces eso es un servicio que yo hago por amor, ¿verdad? En cuanto a lavavajillas y todo ese tipo de cosas, aunque yo no lo esté haciendo, creo que mi mente estaría conectada con el oficio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo que soy psicorrígida con el aseo, que yo se los he comentado a ustedes, para mí fue muy terrible el hecho de dejar los platos todo el día de Shabbat hasta que, o sea, eso para mí fue un explotar porque eso me generaba un tipo de angustia de ver los platos ahí. Entonces yo me empecé a ponerme a pensar y empecé a trabajar que realmente es una condición del ser humano, una mente, una cosa que no tiene nada que ver con otra y que la idea es yo descansar de mi rutina diaria. Esa es la esencia del Shabbat, que yo realmente pueda estar en reposo, en gozo de lo que normalmente todo el día hago. Y todos los días esa es mi rutina, lavar platos, cocinar, planchar, qué sé yo. Entonces, aunque lo haga la máquina o lo haga yo, para mí mi mente estará conectada por un oficio que estoy haciendo y estaría haciendo la misma rutina todos los días, entonces yo mejor no lo haría. Pero, por ejemplo,
Hay situaciones en las que sí amerita que yo lave los platos, si hay un accidente, si viene alguien de repente a la casa, o qué sé yo, o si estoy en una situación como la que estoy ahora, que tengo a mi hijo con unas dificultades de salud que yo tengo que atenderlo, yo lo hago con amor porque repito el espíritu del principio, o sea, estoy sirviendo y debo hacerlo con ese sentimiento para no tener cargas. A mí en lo personal me ha pasado que se nos ha olvidado cuentas por pagar y mi esposo siempre el viernes en la noche, ¿qué se le ocurre? Es como ese diálogo de qué vamos a hacer o que no sé qué. Yo a él sí le digo en ese momento, bueno, hablamos cuando pase el Shabbat, porque no quiero involucrarme en ese tema de deudas y esas cosas, pero no le digo a él porque no me quiero involucrar, porque él no tiene esa conciencia todavía. Yo simplemente o cambio el tema o le digo, hablamos de eso más tarde o miramos otro día. O sea, entonces pienso que hay que irlo manejando de esa forma, pero también creo que nosotros debemos establecer la Torah en nuestras casas. O sea, como mujeres tampoco ser muy blandas, porque hay momentos en los que tú sí le puedes decir a tu familia, recuerda que es Shabbat, recuerda que yo celebro el Shabbat, eso es un mandamiento, para mí es importante hacerlo, entonces vamos a hacer esto. Porque yo me doy cuenta que cuando eso queda grabado en la mente y en el corazón, aunque la persona o en el caso mío, aunque Juan José en este momento no está 100% bien, él en su mente, yo me di cuenta que el viernes entendió que yo le dije, Juanjo, hoy es Shabbat, vamos a calmarnos, vamos a estar tranquilos. Y ese día yo sentí que él obedeció a eso que yo le estaba diciendo, a pesar de que es algo que no está en él. Y yo sentí que ese día él me permitió descansar un poco más. Entonces yo creo que sí hay que aprender a establecer ese tipo de límites, pero con amor y dentro de los marcos del respeto, porque si yo respeto tanto la creencia de los demás, pues yo también espero que la mía también empiecen a respetarla. Entonces, por eso digo, dentro de los marcos del respeto y del amor se pueden ir estableciendo ese tipo de límites que son sanos. Eso es lo que yo pienso. Perfectamente en la medida que tú estás en una posición de autoridad, que es tu caso, ¿cierto? No es el caso de Dayan o de otras personas que dice, Así. bueno, no estoy en mi casa. Entonces, ni modos, pues uno trata de decir, sí, mire, hoy es Shabbat y yo no participo en esto. Pero a veces surgen circunstancias en las que le toca a uno verse involucrado. Incluso nos ha sucedido que, que nos involucramos en alguna de esas actividades y al rato caemos en cuenta, uy, pero hoy es Shabbat, ¿sí? No deberíamos estar haciendo esto. Entonces, bueno, ya uno reacciona y trata de corregirlo, porque no es de que, no, como, ay, ¿qué me importa el Shabbat? Es que es muy diferente cuando usted tiene una actitud rebelde contra el Señor y dice, no me importa y voy a hacer lo que me da la gana, a verse presionado, obligado a tener que hacer cosas por todas estas circunstancias que estamos hablando. Pero sí, obviamente, en la medida que usted tiene una autoridad, cierto tipo de autoridad, usted vive en la casa de sus papás, pero usted también aporta en la economía de la casa. Ok, entonces usted hasta cierto punto tiene una voz que le permite hablar, ¿entiende? Pero si usted es enteramente dependiente, ¿cómo va a exigir ahí? ¿Entiende? Ujú. A ver, Ana, Milagros y Sandra, sobre el punto de Elizabeth. ¿Qué pasó, Ana? Ya voy. ¿Dónde estás? Ah, Perdió. ya estoy aquí, Miguel. Ah, con respecto a eso de la lavaplatos, por ejemplo, ella mencionó eso de que si lo puede poner a lavar, porque quien la lava es la lavadora de los platos. A mí se me ha dado el caso de que he tenido que prender la mía. Y yo he pensado mucho sobre eso porque a veces me pongo a pensar y digo, pero es Shabbat. Pero en eso hallo como una lógica de que no soy yo que lo estoy haciendo. Yo la dejo, ella termina y ya, y ella es que lo hace. Y yo lo vengo a poner ya después del Shabbat, yo lo pongo en orden. Pero los dejo ahí dentro. Porque hay veces que por ejemplo, mi esposo como autoridad muchas veces me dice, eh, baby, tienes que poner la máquina de los platos porque en realidad ya está muy llena.
y necesitamos lo que está ahí. En mi caso, por ejemplo, cuando yo uso el fregadero, a veces se me va el agua del fregadero, se me va a la lavadora de los platos y no huele bien cuando eso está ahí. O sea, y él me dice, ya hazlo porque no podemos seguir, Ya le eso es instalaste. bacteria, entonces tengo que hacerlo y la lavadora lo hace y que lo haga ella y yo lo pongo después ya de que pase el Shabbat. O sea, yo una vez en un rudo despertar dieron un estudio sobre eso, de que cómo ha evolucionado todo desde el tiempo de antes, que la gente tenía la vida más difícil, Miguel. Hoy en día hay mucha actualidad, muchas cosas que sí podemos hacer y no estamos ofendiendo a Jehová con eso y aún así podemos guardar el Shabbat. Sí, sin embargo, hemos tenido esas experiencias también y nos damos cuenta de que si uno prevé y planea el Shabbat, todo eso se puede hacer con antelación, que precisamente eso es lo que hacen. En eso nos dan lección los hermanos de Judá y baje la cabeza porque ellos tienen muchísimas generaciones haciéndolo. Entonces, el viernes al mediodía, todo se para, ¿sí? Porque esa tarde es para prepararse para el Shabbat. Entonces, si hay que lavar la loza, si hay que conseguir la comida para prepararla a tiempo, para dejarla esta noche lista, todo lo que haya que hacer. Los que son ortodoxos hasta cortan el papel higiénico que van a usar durante el Shabbat, porque cortar el papel higiénico para usarlo, eso es trabajo. Entonces no se debe hacer. Entonces ellos cortan las hojitas y las dejan ahí, ¿sí? Cortaditas. Y bueno, una cantidad más de cosas, ¿no? Sí. O sea, puede ser tan complicado como quieras. Pero digo, sin irnos a esos extremos, pues lo sabio es que, me doy cuenta que el viernes que la máquina está medio llena, lave, lave y déjela desocupada para que cuando arranque el Shabbat ya esté todo en su puesto y no haya problema. No, pero es que yo no lavo hasta que no está llena porque si no, no, tampoco. Porque ahí sí usted tiene la prioridad, el Shabbat tiene la prioridad, entonces eh, trate de descansar en el Shabbat. Se trata de planificar para que podamos descansar realmente. Milagros. Y con respecto a eso, pues la sugerencia que llegamos, Miguel y yo, fue comprar platos de esos que pudiéramos botar en la basura. Y me gustaría Claro. sugerírselo si es posible para ella hacerlo. Y si no, pues me recuerdo yo que al principio, pues yo era la primera que estaba metida más en cuanto a querer estar más apegada a las raíces hebreas, por amor, para mantener la paz y porque hay veces que en aquel momento pues no entendía toda cabalidad. Y pues yo hacía, servía, trataba todo lo normal y esperando que el Padre pues, nos diera la oportunidad de que pudiera entender. Y con amor, pues prácticamente él entró y el Señor le tocó su corazón. Así que yo realmente le aconsejaría que le diera su desayuno, mi consejo personal. Sí. Bueno, y en eso que mencionas hay otras cosas más, porque uno dice, bueno, listo, platos desechables. Dice, sí, pero ahí hay una cantidad de factores más de por medio. Uno, el presupuesto. Y dos, el basurero que usted genera. ¿Sí? Que ahora usted está ayudando a generar más polución. Entonces, ¿se justifica eso? ¿Tiene el presupuesto para hacerlo? ¿O simplemente el Shabbat, como es un día especial, más bien ese día utilizamos una loza que es especial para el Shabbat, etcétera, etcétera? O sea, por eso les decía que en esto se puede volver tan complicado como uno quiera, ¿no? Porque por donde lo mire pueden aparecerle inconvenientes y- y patas que le nacen al gato, como se diría. Sandra, micrófono. No encontraba mi micrófono, perdón. Ya. ¿Se me escucha? Sí. Sí, Ok.
Porque tengo malograda la cámara y tengo otra cosa por ahí. Pero bueno, estaba escuchando a Dayan y me hace recordar a mí, porque justo tenía esos momentos donde no sabía qué hacer, porque claro, yo vivo en la casa de mis padres y es totalmente diferente y a lo que nosotros quisiéramos hacer, quisiéramos vivir y quisiéramos alinearnos. Pero creo que Jehová termina dándonos esa paz al momento de saber quiénes somos y dónde estamos en este momento para no terminar frustrándonos Ujú. y haciendo del Shabbat un día de amargura, más que un día que dentro de lo que nosotros podemos hacer, poder alinearnos, no Ujú. por nuestra mano, sino por lo que está alrededor nuestro, cosas que no se pueden evitar. Y una de las cosas que me hizo reflexionar y también entender fue cuando creo que María Consuelo me dijo, recuerda que es como cuando Daniel estaba en Babilonia. O sea, tenía que adaptarse a la situación, pero él no dejó de ser fiel. Entonces, eso me ayudó un poco. No voy a negar que hay cosas que se nos van de las manos porque obviamente no dependen de mí, pero sí me da ese alivio de poder compartir otras cosas totalmente diferentes, ¿no? Incluso hacer una pequeña separación muy sutil con mi familia en ese momento. Em, y bueno, yo creo que con el tema del desayuno, de repente un termo con la avena, el chocolate, no sé, algo para el día siguiente para que no se enfríe en el desayuno. Y unos sanduchitos y ya está. Digo, Lo gracias. haga bien práctico. Sí, sí, otra vez, yo creo que la motivación influye mucho en todo eso, ¿cierto? Entonces, sí, ¿es lícito prepararlo? Sí es lícito, definitivamente sí lo es. Es una responsabilidad que se debe cumplir. Es lo que usted no haría eso con un bebé. Si usted tiene un bebé y que le toca darle el tetero por la mañana el Shabbat, usted no le puede decir, bueno, hoy es Shabbat, lo siento. Sí, quédate Ujú. ahí hasta que termine el Shabbat, ¿no? Esas son cosas primarias. Acuérdese lo que dijo Yeshua, ¿no? ¿Quién de ustedes si ve que a su amigo se le cae una bestia allá entre el hoyo, no va y lo ayuda aunque sea Shabbat? Pues hay que sacarlo de ahí, aunque sea Shabbat. Sí. Entonces, ¿cómo no se va a hacer eso con otra persona, particularmente que está llegada a uno? David, Gracias, Miguel Ángel. Buenas noches a todos mis hermanos y amigos. Este tema del Shabbat es un tema que tiene muchas aristas. En la medida que uno va entendiendo, puede ir asimilando ciertas cosas que de otra manera no haría. A mí me ha costado mucho dejar de hacer algunas cosas en Shabbat, aun cuando no trabajo en nada secular. Si alguien me llama para hacer tal o cual trabajo, yo le digo no, hoy es Shabbat, yo guardo el Shabbat, puedo ir mañana domingo sin ningún problema, si usted lo prefiere así, pero el Shabbat no. Y esa parte la he podido, desde que la entendí, progresivamente ir avanzando en ese sentido. Pero tengo dos hijos adolescentes y a veces en el Shabbat tengo que estar atento a sus necesidades. Eh, Entendemos, yo le digo, oye, Shabbat, hoy vamos a descansar, los dejo dormir hasta que les dé la gana el Shabbat, no los molesto en ese sentido, nos reunimos para comer. Pero de verdad que me pasa como le pasa a Erika, me molestan los platos sucios en el fregadero, de verdad. Es una cuestión que, una manía en realidad, es una manía. Y a veces me encuentro que ya después que hemos comido, me encuentro lavando los platos y digo, vaya, me falta aún por aprender. Sin embargo, tampoco podemos hacer, y ese es el cuidado que yo creo que debemos tener, de no transformar, como bien lo dijo hace un rato Sandra, no podemos transformar el Shabbat en una carga. ujú, Al contrario, la escritura lo llama deleite.
Así es. deleite. Y, y, y cuando habla de deleite, habla de algo en lo que nos alegramos, nos regocijamos. Con los hijos acá compartimos la palabra, estudio la palabra, todo. Y, y uno mismo se da el tiempo para leer, para meditar, para salir a caminar, si es posible, salir a una vuelta con los chicos, acá donde vivimos en lugares muy hermosos, está el mar muy cerquita. Si el clima nos acompaña, perfecto. Pero tengo un tema así, acá es frío. Aquí anda, anda Benjamín. Eh, eh, el clima es frío y hay que encender fuego. Una estufa de gas no sirve acá, no sirve, una estufa eléctrica tampoco. Hay que encender la chimenea, la cosa esta. Y yo no me hago problema si lo entiendo antes, después o en el medio, porque a medianoche el tema se empieza a apagar y me despierto y voy y le pongo un poco más de leña. Claro. Entonces, tampoco me hago una carga emocional con eso, porque ya estaría perdiendo la delicia del Shabbat. Sin embargo, en la medida que he ido aprendiendo, he podido ir incorporando cosas en ese sentido que han sido transformadoras respecto de entender lo que significa el Shabbat. Porque el Shabbat, aparte de ser el día que el Señor ordena que lo santifiquemos y lo apartemos, es una señal. La Escritura habla que el Shabbat es una señal del pueblo de Dios, es una identidad del pueblo que sigue la Torá y la enseñanza de Jehová. Entonces, no es solamente el hecho que ese día descansemos, sino que cuando guardamos el Shabbat, así al menos lo entiendo yo, si estoy equivocado, Miguel Ángel me puede corregir, pero entiendo que el Shabbat también es una señal de identidad. Ujú. Y eso tiene una tremenda importancia para nosotros como seguidores de la Torá. Señal de identidad. Nosotros hemos estado en un camino de recuperar nuestra identidad, identificarnos con el pueblo de Jehová, identificarnos con el Israel eterno, Dios Israel que llamó allá en Abraham y que ha pasado todas las épocas y que estamos hoy día nosotros siendo parte de él. No, yo no me identifico tanto con la nación-estado de Israel porque Ese es otro asunto. es otro asunto. Yo me identifico con el Israel de Dios, el pueblo de Dios que él ha llamado desde hace muchos siglos a ser parte de este pueblo. Entonces, en ese sentido, para mí el Shabbat es una señal. Es como guardar, no solo el Shabbat, sino que guardar los demás mandamientos. Es como honrar al papá y a la mamá, es como no robar, no matar, no adulterar, no codiciar. Sin embargo, el Shabbat, en la lista de las 10 palabras, como que tiene brillo propio, porque aparte es una señal del pueblo de Dios. Y respecto a lo que decía Elizabeth acerca del desayuno de su esposo, eh, yo creo que, como bien dijo Erika, es una actitud de servicio. Y si el esposo no es seguidor de la Torá, su acción, su conducta, va a hablar como testimonio viviente de que entiende realmente lo que es la relación de un matrimonio y cómo uno y otro se complementan en las actividades que le corresponden. Porque mientras Elizabeth le está preparando el desayuno, su esposo va a trabajar ¿para qué? Para traer sustento que le permita que le dé el desayuno el Shabbat. Entonces, es como un ciclo virtuoso todo esto. Ya llegará el momento que tal vez él comprenderá y entenderá también la visión que tenemos nosotros en esta nueva revelación, no nueva, sino que esta revelación que hemos ido entendiendo. Estamos volviendo a la senda antigua. En realidad es eso. ¿Ah? Estamos volviendo a la senda antigua. Gracias, Miguel Ángel. Sí, y el punto, gracias David, el punto es, mientras no podamos, no tengamos la libertad y la autonomía para decir, yo en el Shabbat no trabajo, ese es el punto de muchos de ustedes, les toca trabajar en Shabbat. Y usted no puede decir, no, yo no trabajo porque se queda sin trabajo, entonces no puede pagar las cuentas y no puede pagar todo. Estamos, acuérdense, estamos en la diáspora. Ujú. Otra cosa es estar viviendo en Israel, que en Israel todo el mundo el viernes, los mercados cierran, todo se acaba a la caída del sol. Entonces todo el mundo está en esa misma onda, incluso los árabes mismos, ¿no? Pero
estamos en la diáspora, aquí es otra cosa. Entonces procuramos y hacemos lo mejor que está a nuestro alcance para guardar la Torah, lo mejor, ¿sí? Pero no nos enredamos en todas esas minucias de las cosas inventadas por los hermanos de Judá que no tienen sentido. Que usted tiene que decir tales oraciones, que tiene que hacer no sé qué, que tiene que, no, olvídelo. Que tiene que seguir el Sidur para hacer el Shabbat así como está ahí. No, les he dicho, sea espontáneo, simplemente sí les recomiendo, aunque la Torah no lo dice, les he recomendado, marque el inicio del Shabbat, márquelo, para que usted en su conciencia tenga presente que, bueno, ya ceso las actividades. ¿Y cómo lo va a marcar? Yo se lo dejo a usted. El Señor nos lo dejó a nosotros, a cada uno. ¿Cómo lo quiere marcar? ¿Quiere marcarlo tomándose la mano con su familia y haciendo una oración? ¿Quiere marcarlo teniendo una cena especial? O si ya es muy tarde para comer porque ya le cae pesado y tal, entonces listo, vamos a marcarlo comiendo esto especial que es algo que hacemos solamente en Shabbat. Hay muchas maneras que lo podrían hacer. Vamos a marcar el Shabbat conversando un rato y evaluando cómo fue la semana y dando testimonio y terminando con una oración. Entonces, marque el inicio del Shabbat y en lo posible marque la salida del Shabbat. Eso necesitamos hacerlo. Entro en el domo, salgo del domo. Y una vez que sale del Shabbat, listo, ya otra vez ahí sí usted retoma todas las cosas que había dejado pendientes y no hay problema. Pero si no marcamos el inicio, no vamos a darnos cuenta de cuándo fue que entramos. Y créanme, Ujú. para nosotros eso ha sido vital y a veces se nos ha olvidado hacerlo, por circunstancias como las que les digo, ¿no? Sí. Que no estamos en control nosotros. Entonces, ah, se nos pasó que estamos en Shabbat. Doris, Gracias. Bueno, por experiencia propia, ¿verdad? En el afán uno de querer seguir la Torah, en el afán de querer uno amar al Padre y hacer lo más correcto posible, uno irrespeta otros mandamientos o le falta a la autoridad del esposo o como eso, como los que están con las familias, en otros hogares también, les faltamos, tal vez les pasamos a la autoridad por encima. Entonces, bueno, a mí que me tocó reinventarme muchas veces, todavía me estoy reinventando. Ya cuando estábamos todos alineados a que yo cocinaba el día anterior, el viernes, y nada más calentaba en el microondas, el desayuno, el almuerzo y el café de la tarde. Y ahora resulta que se me jodió el microondas. Entonces, entonces, ahora me tocó volver a renovar mi entendimiento y decir, ok, ahora tenemos que ver qué comidas frías hacemos. Ya cuando todos nos estábamos alineados a que les calentaba, ahora toca frío. pero otra vez te digo, ¿y acaso prender el microondas no es lo mismo que prender el fuego? Ah, pues para mí no, porque no tiene llama. ¿No? Pero la energía que te viene está producida por plantas que consumen carbono o gasolina. Entonces, Eso dice Tienen mi llama. esposo. por eso. De hecho, por eso es mi comentario, porque él me dice, es que hey, no es lo mismo, está calentando, vea ese rojo o esto otro el otro. Sí, por eso, si uno se quiere ir a las minucias, vamos a quedar atrapados y no vamos a poder vivir, ¿comprendes? Es como cuando usted dice, yo quiero vivir en pureza total. Entonces, las prendas que me voy a poner deben ser totalmente puras. Bueno, ¿cómo va a ¿Qué ser? significa ¿Qué eso? significa eso? Que no las haya hecho un gay, que no las haya hecho una lesbiana, alguien Que que esté en adulterio, que no haya pasado por manos del vendedor, del fabricante, del transportista, porque si ellos estaban en pecado, entonces ya me contaminaron la prenda, ¿sí? Entonces nos toca andar desnudos.
Entonces, ¿qué es peor? Y mira, No, sí, nosotros no usamos, por convicción, no usamos el microondas. Yo no tengo microondas en mi casa. Entonces, yo siempre caliento en la estufa. claro, pero por temas de salud. Claro, pero por convicción, exacto. Claro, No, porque ya investigamos y resulta que el uso del microondas sí tiene unos efectos nocivos en la salud y entonces no es conveniente usarlo. Entonces, listo, es preferible prender el fuego que usar el microondas. Es menos nocivo para la salud, ¿ves? Sí, sí. Ah, qué bien que se quemó entonces. claro, entonces ni pienses en Y reponerlo. lo ¿Para qué? reemplace, sí. Más bien. Bueno, Ana y Erika, ya vamos terminando. Erika, yo primero, ¿ok? Am, Quería eso también compartir, lo de Doris, porque al principio, y les voy a confesar esto a ustedes, cuando yo empecé a guardar el Shabbat, que yo veía que yo me sentía incómoda, yo decía, bueno, pero ni siquiera el microondas lo voy a poder encender. O sea, yo quería hacerlo todo, todo, todo tan perfecto que terminé sintiendo yo que el Shabbat ya se me hacía como una carga. Ujú. Y tuve que orar para eso, porque en realidad dije, Padre, si no es la forma de que tú quieres que se sienta. El Shabbat no puede ser una carga y yo lo sentía como una carga porque yo me sentía como que había muchas cosas cohibidas que yo no podía hacer. Pero entonces una vez vi un reportaje sobre eh, unos judíos de cómo ellos también calentaban su comida y ellos tienen unas estufitas así eléctricas y la mantienen eh, conectada la noche entera calentando esa comida. O sea, como una slow cooker. Usted sabe, Miguel, lo que le estoy diciendo. Ujú. Exactamente. Entonces yo dije, bueno, pero si esta gente que tienen tantos milenios y experiencia con la Torah lo hacen así, pues yo también puedo hacer mi comida en el slow cooker y la mantengo ya calientita hasta el otro día. Pero lo que le quiero decir es que como que al principio de todo esto, para mí no es mentira. El Shabbat se me estaba convirtiendo en una carga, al punto de que ya yo no lo quería ni siquiera guardar. Ujú. Sí, pero volvemos a lo mismo, fíjese, los hermanos de Judá, les decía, parten hasta el papel higiénico. Pero entonces ellos contratan a unos gentiles que les piden que vengan y les prendan las luces de la casa o que les apaguen las luces y les pagan para eso. Eso es una carga. Sí, pero eso no tiene sentido. Y entonces están quebrantando otro mandamiento porque están esclavizando, haciendo que trabaje una persona para ellos. O sea, Exactamente. por donde usted le quiera dar la vuelta, de todas maneras finalmente se cae. O entonces no, compramos unas lámparas, dicen Ujú. ellos, unas lámparas giratorias así, que simplemente está prendida la lámpara todo el día, usted la gira un poquito y abre una ventanita y sale la luz, y la gira otro poquito y ya no da la luz. Entonces usted no está prendiendo, apagando, no, pero Pero está está, trabajando al mover la lámpara. sí, Entonces, ¿me sí, no es entiende? una cosa es la otra. Entonces, Entonces, Miguel, a eso eso no no fue que, es, por ahí no es, por ahí no es. exactamente, entonces a eso no fue que el Mesías vino, a darle a entender a ellos que todas esas, porque eso que ellos hacen son como, bueno, son mandamientos hechos por ellos. Claro. Entonces, por eso si usted, pero, ¿qué dijo el Señor? Mire, prepare todo porque es diferente que usted haya preparado todo el viernes y en el Shabbat simplemente calienta y sirve. Es muy diferente a que en el Shabbat usted se ponga a picar, se ponga a guisar, se ponga a cocinar y tenga que estar pendiente y que se me va a quemar y que cámbielo para aquí y para allá y ta, ta, ta. Es muy diferente. No, usted simplemente calienta y sirve. Entonces, ya cortó con la rutina de preparar los alimentos en Shabbat. Y de eso se trata, de que usted descanse, ¿sí? Alguien me preguntaba, ¿y se puede hacer el aseo de la casa en Shabbat?
Pero si usted lo puede hacer en domingo, lo puede hacer cualquier otro día, ¿por qué tiene que ser en Shabbat? ¿Sí? Y se pueden hacer las compras en Shabbat de nuevo. Usted puede hacerlo, pero no debe hacerlo porque se trata de que usted, por favor, descanse, descanse. ¿Sí? A ver, Verónica, y ya vamos a concluir. Y tengo una pregunta ahí. La verdad no entiendo. Estamos hablando de Shabbat. No entiendo. Esta parte que dice el Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del Shabbat, porque el Hijo del Hombre es Espera, el Shabbat. espera, Elizabeth, bueno, ya. Ya. ¿No se me escuchaba? No, Sí, no se le escuchaba. ok, A ver. dale. Digo que yo no entiendo esta parte que dice, el Shabbat fue hecho por causa del hombre y el hombre por causa del Shabbat, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del Shabbat. No entiendo, no Bueno, entiendo ahorita. claro. El caso es este. En la mente del padre, ¿qué era lo que había? Eh, el hombre debe estar al servicio del Shabbat o el Shabbat es un regalo que el padre le da al hombre para que descanse. ¿M? Porque es muy diferente. Cuando dice el Shabbat fue hecho por causa del hombre, ¿cierto? O sea, el hombre necesita un descanso. Entonces le concedo el Shabbat. El Shabbat está al servicio del hombre en cierto sentido. ¿Ves? Si yo le doy la vuelta en la religión y lo convierto en que yo estoy al servicio del Shabbat, entonces caigo en todo eso que ustedes han dicho, Sí, todo lo que exacto. hemos dicho. ¿M? Que es muy sutil la cosa. Pero entonces resulta que se vuelve la carga porque tengo que honrar al Shabbat de una manera, la interpretación de honrar el Shabbat es otra. ¿M? O sea, no se puede hacer esto, no se puede caminar tanto, no se puede entrar, no se puede cargar, no se puede esto, no se puede lo otro. Entonces, tenemos el caso de lo que bien nos ilustró Ana, nos ilustraron otras personas aquí, diciendo, no, eso ya era terrible para mí. ¿Ve? No, el Padre nos regala el Shabbat. El hombre no fue creado el Shabbat y entonces ahora queremos al hombre para que tenga que no hacer nada. Cuidar el Shabbat. Porque ¿cómo fue? El hombre fue creado en el día sexto y después del día sexto es creado el Shabbat. ¿Sí? O sea, el día séptimo le es dado al hombre para descansar y es más, es el primer día de vida que él tiene. O sea, el hombre arranca descansando. ¿M? No, él no fue hecho el primer día de la semana que trabaje todo el tiempo y hasta espérico, no, y llega el sábado rendido. No, fue creado en el día sexto y el siguiente fue Shabbat. No tienes que hacer nada. Tienes que estar en comunión conmigo, vamos a pasarla juntos. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando el Padre? Que ese es un día que nos ha dado como regalo para que nosotros lo disfrutemos plenamente. Ahora, siempre en ese proceso va a haber una cantidad de cosas sutiles de los familiares que no entienden el Shabbat, del mundo, del sistema, del ambiente espiritual, que van a torpedear, van a tratar de robarnos ese regalo que el Padre nos ha dado. Y en nosotros está ir desarrollando la habilidad para guardar ese regalo, que no me lo quiten, es el mío. ¿Y cómo lo hago? Preparándome con antelación, ¿sí? Y esta Preparándome. parte que el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Yeshua es Señor del Shabbat. Ajá. El Hijo del Hombre es Yeshua. Sí, el Hijo del Es, Hombre es Yeshua, ¿no? da a entender como que él es Señor del Shabbat. Bueno, sí es. Claro. Pero
Y entonces al decir Él es el Señor, Él es la autoridad en el Shabbat. Entonces por eso, cuando nosotros miramos todo lo que hizo Yeshua, Él nos está dando los parámetros o la interpretación de lo que se puede hacer en ese día. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Yeshua en ese día? Liberó la gente, sanó la gente, proveyó para la gente y no le estaban pagando por eso. Tenga en cuenta bien ese punto. A Yeshua nunca cobró por nada. Entonces él todo lo hizo de una manera, lo entregó todo a cambio de nada. Entonces por eso decimos que aún sabemos de médicos, por ejemplo, de personas que les toca trabajar en Shabbat, pero el salario que corresponde a ese día, hacen sus cuentas y todo, y lo que me corresponde a este día de trabajo, lo donan o se lo dan a alguien que está en necesidad, porque se lo van a pagar. No puede decir, ¿sabe qué? No me pague el Shabbat que yo trabajo gratis. No, eso es un asunto de su corazón. Entonces dice, mire, como este día yo estuve haciendo esto, yo no voy a cobrar por esa función que hice y cuando me lo paguen, entonces yo voy a usar ese dinero para ayudar a alguien. ¿Entiende? Es una manera sabia de resolver esa dificultad que tenemos por estar en la diáspora. David y Erika. Ujú. Quisiera, si me permite, volver un poquito atrás respecto de la creación y el Shabbat. Tú dijiste muy acertadamente que cuando Dios crea al hombre el día 6, lo primero que hace es introducirlo al descanso. Ujú, Entonces, el descanso está antes que el trabajo. Y si entendemos eso de esta manera, sabemos que cada Shabbat es el momento de descansar en el Señor, deleitarnos en su día santo, para enfrentar luego la jornada del resto de la semana. Esto es importante porque muchos a través de la historia han tratado de cambiar las jornadas laborales, han inventado la jornada de 10 días por 2 de descanso, han querido hacer un montón de cuestiones y nada de eso ha resultado. Estadísticamente hay investigaciones que ha sido un fracaso. Y es tan precisa la creación de nuestro Padre que Él determinó que el año tuviese exactamente 52 semanas. Tenemos 52 Shabbat durante un año. Es tan preciso el calendario que hizo nuestro Padre que diseñó esto de manera tal que el Shabbat para nosotros viene a ser como el oasis en medio del camino, donde llegamos para entrar en ese reposo, entrar en esa comunión con nuestro Padre, entrar en la comunión con los hermanos, compartir la palabra, etcétera. Sin embargo, hoy el sistema del anticristo, por llamarlo así, cambió el Shabbat por el primer día de la semana, ujú. que es el domingo. Ya todo el mundo lo tienen convencido de que el día de descanso es el domingo. Fíjese la implicancia de esto. Han convencido a la humanidad, al menos en el occidente, que el día de descanso es el domingo, porque si vamos donde los musulmanes es el viernes y acá en este lado del mundo es el día domingo. Y eso está generando, según algunos estudiosos, que se establezcan leyes de descanso dominical casi obligatorio para todos. Debemos ser cuidadosos, vuelvo a decir, el Shabbat es una señal para el pueblo de Dios. Ujú. Y lo que me deleita a mí, me da una tremenda alegría, es cómo el diseño de Dios es este. Te creo, te introduzco en el descanso y luego enfrentas tus obligaciones o tus labores. Me parece maravilloso. Así Gracias, es. Miguel Ángel. Ok, David, gracias. Erika, y Es concluimos. cierto. Miguel, bueno, usted hablaba acerca de las personas que tienen que trabajar en Shabbat. Y yo teniendo en cuenta lo que dice David, que el Shabbat es una señal de pacto y todo esto, a veces me pregunto qué tan negligentes o qué tan, no sé, dispuestos estamos nosotros para guardar el mandamiento. Porque, por ejemplo, aquí en Colombia existe algo que es la tutela que ponen los señores de los adventistas. Y ellos han ganado tutelas en todas las instancias en donde no les
el uniforme es con pantalón, ellos van con falda, porque han ganado tutelas y han hecho una cantidad de cosas y les han respetado sus jornadas y sus cosas. Y a veces yo me pregunto hasta cuándo nosotros somos permisivos en cuanto a nuestra fe. De hecho, últimamente yo me estuve cuestionando respecto de eso, porque yo cuando hablaba con un cristiano decía, oh Jesús, como tú le llamas, o no sé qué, yo de un momento a otro yo dije, pero yo por qué tengo que estar diciendo eso, si ellos mencionan a su Dios como ellos quieren mencionarlo o el que sea, yo de ahora en adelante digo Yeshua. Y yo siempre me he dado cuenta que a partir del momento en que empecé a decir no, porque Jehová tal cosa o Yeshua tal cosa, la gente ha empezado a respetar mi creencia, a respetar lo que yo pienso. Entonces, porque siempre nosotros, si es Navidad, no, que nos vamos a asimilar porque la familia, porque el amor y una cantidad de cosas, y yo empiezo a pensar cuándo nosotros vamos a empezar a abrir nuestro espacio, sin peleas y sin nada, dentro del hogar. Este es mi Shabbat, respeten mi Shabbat, yo también lo respeto a ustedes, o dentro del trabajo donde yo estoy, no sé qué. Una persona que usted y yo conocemos siempre trabajaba en Shabbat, y yo le dije, pero ¿por qué no hablas con tu jefe y le dices que ese es tu día? El día que te eche no te van a tener en cuenta nada de lo que hiciste, y te va a quedar en tu conciencia que no hiciste nada por tu Shabbat. Efectivo pasó, lo sacaron de la empresa, y cuando se fue a contratar en otra empresa dijo, no, yo los Shabbat quiero descansarlo, y se lo permitieron. Entonces a veces nosotros como que tampoco hacemos nada por la Torah, y yo a veces pienso, así como Daniel y todos los demás guardaron con celo su identidad, porque nosotros no somos capaces de hacerlo, o hasta dónde es ese límite que yo tengo que hacer. No sé, yo me cuestiono respecto de eso. Sí, sí, de nuevo, las circunstancias de todos son particulares, ¿sí? Porque no todos pueden plantarse y demandar o exigir el respeto de su tiempo, de su Shabbat, por múltiples razones. Entonces hay muchos de ustedes que lo han hecho y hay muchos que se los han negado y hay otros que sí se los han dado. Creo que Ana es una de las que cuando la llamaron para volver a trabajar dijo, bueno, pero a mí no me tocan el Shabbat y así fue. Sí. Pero una persona que ya tenía reconocimiento allá, que era muy buena empleada, que la respetaban por la calidad de su trabajo, entonces, listo, ella puso sus condiciones, la respetaron, pero si usted depende también en el sentido de qué tan bueno es su trabajo, cómo rinde, se ha ganado el derecho a exigir algo como eso. Hay muchos factores, por eso digo. Pero sí, tú mencionas lo de los otros aspectos que hemos tratado aquí, ¿no? Que si las fiestas, que si esto, que si lo otro. De nuevo, la Torá nos dice, nosotros debemos hacer en lo posible todo lo que esté a nuestro alcance para guardar la Torá, ¿sí? Pero si yo voy a utilizar, hacías mención del nombre de Jesús, de Yeshua, yo me he dado cuenta que cuando le habla uno a personas que no tienen ni idea del nombre, pues yo tengo que hacer la conexión, ¿sí? Yo tengo en algún momento que decirle, mire, es que ese Jesús que usted conoce así, el nombre original es Yeshua, ¿sí? De uno le toca, para que entiendan de qué está uno hablando, hay que hacer esas conexiones. Entonces tampoco nos podemos volver tan delicados de que, no, es que yo solamente digo Yeshua y si no, allá que no me entiendan, ¿no? Pues, ¿qué es lo que uno busca? Lo que yo busco es que la gente entienda el mensaje, no simplemente demostrarles que yo tengo una posición así o asá, ¿sí? Entonces, toda esa flexibilidad yo no creo que sea pecaminosa, porque uno lo que está buscando es que la luz llegue a las otras personas. ¿M? O en el caso otro que mencionamos hoy más temprano, usted está bajo la autoridad de personas, usted no tiene el control, le toca respetar eso, le toca hacerlo. Usted no puede imponer porque entonces lo que le van a decir, bueno, esas son las reglas aquí, si no, lárguese de aquí. Y si usted no tiene para dónde irse, ¿qué va a hacer? Entonces, todo eso es sabiduría, prudencia, no es debilidad, ¿sí? No es carnalidad, es sabiduría. Entonces, a cada uno que va en cada uno va en una etapa diferente y siempre, mire, toda la vida se nos van a presentar retos. ¿M? Yo pensaría que no, nosotros ya estamos
blindados contra eso. No, se dio la circunstancia, tuvimos que venirnos para acá, 2 meses. Ya ahorita, Dios mediante, el próximo domingo ya regresamos. Y pues, ni modos, renuncia a sus libertades plenas porque pues ahora estamos de huéspedes. ¿Ve? Bueno, Miguel, ¿puedo decir una sola cosa más, por favor? una más, Una, una. una y ya, se lo prometo. Cortita, menos de un minuto. No, solo quería compartir con respecto a lo que usted dijo de mi trabajo, que no solamente eso sucedió cuando yo volví a trabajar. Hace poquito, hace una semana, mi jefe hasta me propuso eh, convertirme otra vez en jefa de departamento y me ofrecieron más dinero. Y yo lo negué por mi Shabbat. Yo le dije no, porque yo convertirme en jefa tendría que trabajar a cualquier hora y estar disponible para cualquier hora. Y yo no quiero perder el Shabbat. Y él me dijo, pero puedes, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? Te convierto en jefa de departamento, te quedas con el Shabbat y te aumento el sueldo. Y yo dije, bueno, ya usted ve, ahí vamos hablando bien las cosas y arreglándolas. Pero lo que quiero dejar dicho con esto es, o sea, eso es algo mío personal. Desde que yo empecé a trabajar y que me dan mi Shabbat, yo seguiré así de pie hasta el final, porque no lo voy a dejar. Porque es como dijo Miguel, no, David, es una señal entre mi padre y yo. Bueno, Eh, Solo quería compartir eso. ok, muchas gracias. El, el próximo Shabbat, temprano, Milagros, tú puedes estar al comienzo de la reunión. Sí, Bueno, vamos a escuchar un testimonio muy bonito que nos va a contar Milagros. Los que quieran conocerlo, lleguen en punto porque vamos a comenzar en punto. Sí, si usted llega tarde, se lo perdió. Entonces, oremos y concluimos. Nuestro Padre, te damos muchas gracias. Todo esto es un reto, Señor. Todo esto que hizo Yeshua de tomar las espigas de los críticas de los religiosos, de todo, todo, mira lo que ha generado todos estos comentarios en torno a la observancia del Shabbat. Gracias porque ese es un regalo que tú nos diste, pero es también una credencial que nos identifica como tus hijos y que al guardarlo nosotros estamos manifestando que tú eres nuestro Elohim, nuestro Padre. Te bendecimos y te honramos por darnos la oportunidad de crecer, de conocerte, de amarte, de abrir este espacio, Señor, para poder interactuar compartiendo todas estas inquietudes. Bendito seas, Padre, por tu misericordia. Bendito sea Yeshua, porque tú eres el Señor del Shabbat, porque tú lo has reinterpretado y nos has dado la libertad de poderlo utilizar para nuestro beneficio. Gracias por ese regalo desde la creación. Ayúdanos a cada día aclarar en nuestra mente cómo utilizar este día. Y Señor, te ruego que esta noche nos permitas descansar, tomar nuestro reposo, recuperar nuestras fuerzas y seguir el resto de la semana hasta el Shabbat que nos reuniremos otra vez. Muchas gracias por la recuperación que has hecho de Benjamín. Gracias también por lo que estás haciendo en la vida de Miguel, de Milagros. Gracias, Señor, por la vida de cada uno que está presente, la familia de cada uno y lo que tú estás haciendo. Te bendecimos y te agradecemos porque sabemos que todo lo que tú haces está bien hecho y en su tiempo. Y Padre, nos despedimos en el nombre de Yeshua, agradeciéndote por todo. Amén. Amén. Gracias. Amén. Bueno, Amén. que tengan una feliz noche. Amén. amén. Amén, amén.
Tratamos de acabar a las 8:30, son las 8:45. Ya Está mejoramos. bien. Si seguimos aquí, vamos a llegar hasta las 9. Bueno, pasen buenas noches. Buenas Me noches. alegro Igualmente. verlos. Chao. Dios le bendiga a todos. Gracias. Shalom. Buenas Buenas noches a noches. todos. Bye Gracias. bye. Feliz Chao, descanso. chao. Dios le bendiga.